Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en algo que puede sonar a clase de historia, pero que en realidad es como el código fuente de casi todo nuestro sistema legal. El derecho romano. El derecho romano, exacto. Tenemos sobre la mesa un texto académico que va a ser nuestro mapa para un viaje de más de 1000 años, ¿eh? Del 753 a.C. al 565 después de Cristo. Un viaje largo, sí, pero con unas vistas espectaculares, ya verás. Desde luego. La misión aquí es entender de dónde narices salen conceptos que damos por sentados, como ley o justicia. Mm, Vamos a ver cómo los romanos fueron los primeros en intentar, a lo grande, poner un poco de orden en el caos de las relaciones humanas y crear un sistema. y esa es la clave, que no es solo un archivo histórico. Analizar el derecho romano es como mirar el ADN de los sistemas jurídicos de media Europa. Totalmente. Es entender la lógica que, de forma a veces invisible, sigue operando en nuestros tribunales y parlamentos hoy en día. Pues entremos en materia. Para empezar, el texto nos da una definición que creo que es la clave de todo. A ver, Dice que el derecho romano es el conjunto de normas establecidas por las autoridades con el ánimo de regular la vida en sociedad de las personas asentadas dentro de los límites del Imperio Romano. suena muy formal, pero tiene mucha miga. Suena directo, sí, pero sospecho que cada una de esas palabras, autoridades, normas, personas, significaba algo muy distinto para ellos. Has dado en el clavo. Desmontemos la frase, porque es fundamental. Empecemos por autoridades. Venga, La pregunta es, ¿por qué obedecemos una ley? ¿Quién tiene derecho a mandarnos? claro, El texto pone un ejemplo del jurista Kelsen que es brutalmente simple. Dice que si un ladrón te da una orden, no es una norma, es una amenaza. lógico. La autoridad en Roma, ya fueran los senadores o el emperador, se basaba en la legitimidad. Se suponía que representaban un interés común, no el capricho de un tipo con una espada más grande. Es la diferencia entre poder y autoridad. Uno se impone, la otra se reconoce. Vale, lo pillo. Exacto. Luego vienen las normas. El texto las define como pactos o acuerdos de la sociedad. Vamos, las reglas del juego que todos aceptan para no acabar a palos. Y su contenido, pues lo de siempre, derechos y obligaciones. Exacto, eso es el qué. Pero lo que de verdad nos hace cortocircuito con nuestra mentalidad del siglo XXI es el para quién. Y ahí llegamos a la palabra personas. Uf, para un romano, persona y ciudadano eran dos universos completamente distintos. Esto me dejó alucinada cuando lo leí. O sea, que podías ser una persona a ojos de la ley, pero no tener los mismos derechos que tu vecino. ¿Cómo funcionaba eso exactamente? Imagínalo como círculos concéntricos. El círculo exterior es la persona, todo sujeto que puede tener derechos y obligaciones. ¿Vale? Aquí entraban los hombres libres nacidos en Roma e incluso los extranjeros. Pero, y es un pero gigantesco, las mujeres, por ejemplo, quedaban en una zona gris, a menudo excluidas. Ostras. Ahora bien, el círculo interior, mucho más pequeño y exclusivo, era el del ciudadano. Para ser ciudadano no bastaba con ser persona. Tenías que ser capaz de ejercer todos los derechos civiles y sobre todo los políticos. Votar, ser elegido para un cargo. Un momento, o sea, que la idea de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, que es la base de nuestra democracia, Ciencia ficción para ellos. para ellos sería impensable. Había categorías, niveles de humanidad legal, por así decirlo. Precisamente. Es una distinción que choca frontalmente con nuestra concepción moderna y es fundamental para entender todo lo que viene después. La historia del derecho romano es en parte la historia de cómo esos círculos fueron cambiando. Qué bueno. Pues con estas ideas claras, creo que estamos listos para ese viaje cronológico. El texto lo divide en 4 grandes etapas, como los actos de una obra de teatro. Una obra que dura más de 1000 años. Ahí es nada. La primera etapa arranca con la fundación de Roma y llega hasta la famosa Ley de las 12 tablas. Mm. El texto nos recuerda la leyenda de Rómulo, Remo y la loba Luperca, que es un mito fundacional potentísimo sobre la violencia y el poder. Pero la versión histórica, la menos poética, es la que nos interesa para entender la ley. Claro. No fue un semidios, sino la unión de varias tribus, griegos, latinos, sabinos, que, al juntarse, se encontraron con un problema muy práctico. Y ahora, ¿cómo nos organizamos para no matarnos entre nosotros? Claro, la necesidad crea la ley. Y de ahí nace el primer gran hito, la Ley de las 12 tablas. El primer gran intento. Según el texto, fue uno de los primeros intentos de poner las reglas por escrito, a la vista de todos.
¿Qué tipo de problemas urgentes intentaba solucionar? Pues los más básicos y conflictivos. Imagina una sociedad agraria y guerrera. Lo que más les preocupaba era, primero, cómo se celebran los juicios para que no todo se resolviera con una pelea. Lógico. Segundo, la familia. Matrimonios, divorcios, quién hereda qué. Y tercero, y quizá lo más importante, la propiedad privada. Ponerle un cerco legal a tu tierra y a tus cosas fue una revolución, Es como la versión beta del sistema operativo de una sociedad. tal cual. Y supongo que, como toda beta, tenía sus fallos y necesitaba actualizaciones. Lo que nos lleva a la segunda etapa, de las 12 tablas al final de la República. Aquí el gobierno cambia a 2 cónsules y magistrados. Y la sociedad está partida en dos. Esto es crucial. Por un lado, los patricios, la élite, los dueños de la tierra y del poder. Y por otro, Por otro, los plebeyos, que eran la inmensa mayoría, artesanos, comerciantes. La clase trabajadora, diríamos hoy. entonces tienes una ley que se supone que es para todos, las 12 tablas, pero una sociedad radicalmente desigual. ¿Cómo encajaba eso en la práctica? Esa es la pregunta del millón. ¿La ley servía para igualar o para mantener a cada uno en su sitio? En teoría, la ley era la misma, pero en la práctica surgió algo nuevo y que cambió el juego. La defensa pública. Ah, No importaba solo lo que decía la ley, sino lo bien que pudieras argumentarlo en un tribunal. La retórica se convirtió en un arma. y aquí el texto menciona a la primera estrella del rock del derecho, Cicerón. Jaja, buena definición. Me parece una figura increíble. Un plebeyo, un tío que no venía de buena familia, que se convierte en una de las personas más poderosas de Roma, no por su linaje, sino porque era insultantemente bueno hablando en público y defendiendo a gente. Totalmente. Es el primer abogado hecho a sí mismo. Cicerón demostró que la palabra podía ser tan poderosa como la espada o el dinero. Personificó un cambio, la idea de que el talento y la persuasión podían abrirte paso en una estructura social que, hasta entonces, era casi inamovible. Fue una grieta en el sistema. Pero las grietas a veces anuncian un derrumbe. La República cae y entramos en la tercera etapa, con la llegada del imperio. Y aquí todo cambia. El poder se concentra de una forma brutal en el emperador. Se convierte en una especie de fábrica de leyes unipersonal. Así es. El emperador, a menudo asesorado por un senado ya muy debilitado, era la única fuente de derecho nuevo. El texto menciona sus herramientas: constituciones, edictes, decretos. La ley emanaba de una sola persona. ¿Y qué fue de todos esos magistrados y juristas de la etapa anterior? ¿Se fueron al paro? No exactamente. Perdieron su poder para crear ley, pero ganaron una nueva e importantísima función. ¿Cuál? El emperador, que no podía estar en todo, les delegaba la tarea de resolver conflictos concretos. Y al hacerlo, estos magistrados empezaron a hacer algo revolucionario de forma sistemática: interpretar la jurisprudencia. Ah, vale. Ya no solo aplicaban la ley a rajatabla, sino que la analizaban, la matizaban y la adaptaban a casos nuevos. Fueron los primeros arquitectos de la interpretación jurídica. O sea que el derecho se volvió más sofisticado. No era solo un manual de instrucciones, sino un sistema que podía pensar y evolucionar. Justo. Y con eso llegamos a la cuarta y última etapa, que es la culminación de todo, de la muerte de Alejandro Severo a la de Justiniano. Aquí es donde los romanos hacen su magia final. Después de 1000 años de leyes, decretos, sentencias y opiniones de juristas, el sistema legal era un caos monumental. Me lo imagino. Un laberinto de normas contradictorias, redundantes y dispersas. Era casi inmanejable. Imposible saber a qué atenerte. Y es entonces cuando Justiniano decide poner orden en ese caos. Exacto. Su proyecto fue titánico: recopilar, organizar, depurar y sistematizar todo el derecho romano en una sola gran obra. El famoso Corpus Juris Civilis. El mismo. Y ojo, no es solo una recopilación. Es el primer gran intento de la historia de crear un código legal coherente, un sistema cerrado y lógico que lo abarcara todo, Desde la compra de una vasija. hasta la pena por un asesinato. Todo. Una especie de enciclopedia definitiva del derecho. Y el texto añade algo más: la creación de las institutas. Que no es un detalle menor. Las institutas fueron el primer manual de estudio para estudiantes de derecho de la historia. ¡Qué bueno! Imagina el cambio. Por primera vez tenías un libro de texto diseñado para enseñar el sistema de forma estructurada. Justiniano no solo organizó el derecho, sino que creó el método para enseñarlo y perpetuarlo. Es alucinante. Organizas el conocimiento y creas la escuela para transmitirlo. Y por eso tuvo tanto impacto. Claro.
Ese corpus se extendió por Europa y, como dice el texto, su lógica era tan potente que muchos sistemas modernos son, en el fondo, herederos directos de esa forma de pensar. Sin ninguna duda. Vale, después de este viaje de 1000 años, aterrizamos en esa mega enciclopedia legal. Pero un libro en una estantería es una cosa, y las ideas que contiene y que siguen vivas es otra. Efectivamente. ¿Qué bloques de construcción de ese sistema siguen apuntalando el nuestro? El texto habla de algunas instituciones jurídicas clave. Y si empezamos por la más básica, la familia, nos encontramos otra vez con un concepto que nos explota en la cabeza. A ver, Olvídate de la familia nuclear basada en el cariño. La familia romana era una estructura de poder y propiedad bajo el dominio absoluto del pater familias. un momento, aclaremos esto. ¿El padre de familia tenía autoridad legal sobre todos los que vivían en su casa? Sobre todos. Incluidos sus hijos ya adultos, casados y con sus propios hijos. Eso suena menos a una familia y más a un pequeño feudo personal. Es que era prácticamente eso. La familia no se definía tanto por la sangre como por la sumisión a la autoridad del pater. Él era el dueño de todas las propiedades, tomaba todas las decisiones legales y ejercía una potestad casi ilimitada. Qué fuerte. Es una concepción de la familia como unidad económica y de poder, no como unidad afectiva. Choca con todo lo que pensamos hoy. Desde luego. Es fascinante cómo la ley definía el núcleo más íntimo de la sociedad. Pero el imperio no eran solo familias. Era un motor económico brutal. ¿Qué pasaba con la gente que movía el dinero? Los comerciantes. El texto dice que la mayoría eran plebeyos, con mucho poder económico, pero poco poder político. Y esa tensión es lo que les hizo ser increíblemente innovadores. Como el derecho imperial, el de los patricios y senadores, a menudo era demasiado rígido y lento para la velocidad del comercio, ellos crearon sus propias reglas. Espera, ¿me estás diciendo que el derecho mercantil, una de las ramas más importantes hoy en día, no nació de un decreto del emperador, sino que surgió de forma espontánea en los puertos y mercados? Precisamente. Y se basó en un principio revolucionario que no estaba escrito en las grandes leyes de mármol, sino que nació de la pura necesidad práctica, la buena fe. ¿La buena fe? La idea de que un acuerdo, aunque sea verbal, se basa en la confianza y la honestidad mutua, y que eso tiene fuerza de ley. Es algo que parece obvio, pero fue un aporte gigantesco. Es la ley naciendo de la calle, no del palacio. Es que eso lo cambia todo. Demuestra que la ley también puede ser una tecnología social que evoluciona desde abajo. Increíble. Y para terminar con los legados, el texto menciona la jurisprudencia. ¿Qué es la guinda del pastel? El texto cita a Petit, que la define como la suma de los edictos de los magistrados y los dictámenes de los jurisconsultos, los sabios del derecho. Es decir, las decisiones de los jueces y las opiniones de los expertos legales. Esto me suena increíblemente familiar. Porque es la base de nuestro sistema. La gran idea que se consolida aquí es que el derecho tiene dos fuentes que se alimentan mutuamente. A ver, Por un lado tienes la ley escrita, la norma general, lo que aprobaba el Senado o el emperador. Pero por otro tienes las decisiones de los magistrados y jueces que aplican esa ley a casos concretos, interpretándola y creando precedentes. entiendo. Esa dualidad entre ley y jurisprudencia es tal cual el motor de muchísimos sistemas jurídicos modernos. ¡Uf! ¡Qué pasada! Si hacemos un resumen rápido, queda clarísimo que el derecho romano no es un montón de leyes polvorientas. Para nada. Fue el primer intento colosal de crear un sistema operativo para una sociedad compleja. Nos dejó en herencia la idea de ordenar las leyes en códigos, principios nacidos de la práctica como la buena fe y esa tensión creativa entre la ley escrita y la interpretación de los jueces. Yo añadiría una última reflexión. Más allá de las leyes concretas, su gran legado es el esfuerzo intelectual por crear un marco predecible y racional para la convivencia. El texto lo menciona de pasada, pero ellos ya se peleaban con conceptos filosóficos que nos siguen quitando el sueño. La diferencia entre el derecho natural, el derecho de gentes y el derecho positivo. O sea, lo que es justo por naturaleza, las normas comunes a todos y la ley concreta de un sitio. Exacto. Ese debate sobre de dónde viene la legitimidad de una ley sigue absolutamente vigente. Sin duda. Y para terminar, como siempre, nos gusta dejar una idea en el aire. Algo que se desprende de todo lo que hemos visto. Adelante. El texto deja muy claro que el sistema romano se construyó sobre una distinción brutal entre persona y ciudadano, dejando fuera de la participación plena a grupos enormes como las mujeres. La reflexión que queda flotando es: si los cimientos de nuestro derecho se basan en un sistema que definía la ciudadanía de una forma tan excluyente,
¿Cómo se manifiestan los ecos de esas exclusiones en los debates jurídicos actuales sobre derechos, igualdad e inclusión?